Días, gracias por estar otra vez este martes conectado a Gilgal Nuevo Comienzo. Estamos nuevamente analizando lo que es vivir en el Espíritu y gracias por estar en podcast Gilgal Varones Nuevo Comienzo. Y bueno, nuevamente me acompaña Pastor Ramón Hernández. Amén, un saludo para todos ustedes. Y Aniceto Peña Hernández. así es, Jesús Una González. aclaración, Cheto. ¿Mande? Él es Hernández y yo también, pero no somos parientes, ¿ok? Es correcto. Que quede claro eso allí. Somos parientes en Cristo. ¿Está bien? Exactamente. Sí. Somos hermanos en Cristo. Amén. Y Hernández. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Así es. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo, si ustedes recuerdan, el vivir en el Espíritu. Y analizamos primero, como introducción, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es una persona. Y como persona podía entristecerse o podemos vivir llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a continuar en Romanos capítulo 8, pero ahora a partir del versículo 2, viendo cómo es que podemos vivir en el Espíritu. ¿Sí? ¿Y qué significa vivir en el Espíritu? Y vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces aquí vemos conceptos muy importantes y muy interesantes que debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Que ahora tenemos la libertad en el Espíritu. Porque dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Amén. Amén. Pastor, nuevamente, si gusta. Un comentario. Me gusta esa frase contundente. Estamos hablando de dos leyes. Y aquí se refiere a la ley del Espíritu. Así es. ¿Ok? Entonces hay que conocer las leyes para tener sus beneficios, o si las desconocemos, pues seremos culpables al cometer algún agravio. Entonces, esta ley del Espíritu de vida, volvemos al asunto, Espíritu de vida. Es que el Espíritu Santo es la vida Amén. de Cristo en nosotros. Y 1 de Juan 4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, la ley del Espíritu nos faculta, nos favorece, nos acredita, nos defiende en los juzgados de los 10,000 demonios para que seamos declarados justos, libres. Hay que conocer más acerca de esta ley. Así es. Cheto. Tú me duermes, Cheto. Ya estaba dormido. El Espíritu de Dios es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Eso es. Obviamente. Es algo que nos redarguye en nuestros hechos, nuestra forma de vivir. Si estamos en Cristo. Porque cuando no estamos en Cristo, todo es normal. Mas cuando estamos en Cristo, el mismo Espíritu de Dios nos detiene, nos habla a uno mismo, de nuestros actos, nuestra forma de vivir, porque estamos hablando de los frutos del Espíritu y estamos hablando de que los frutos del Espíritu hay que vivirlos con los que nos rodean. Entonces, el Espíritu mismo, cuando uno está con la gente, nos da a entender nuestra forma de vida que estamos llevando en el momento, si estamos dando testimonio de que Cristo mora en nosotros. No que seamos hipócritas, no. Estamos en Cristo y su Espíritu Santo, el Señor, mora en nosotros y vivimos en el Espíritu. No somos con el Espíritu, no. Vivimos en el Espíritu. Cristo mora en nosotros.
Ahora, es bien importante eso, porque si es Cristo viviendo en nosotros, y ahora, como veíamos en el episodio pasado, y que a través de ello no hay ninguna condenación para nosotros que vivimos en Cristo, entonces es algo que nos hace también liberar a los demás. Tenemos el secreto o la fórmula para compartir a todo aquel que no tiene a Cristo, que no ha querido aceptarlo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, de poderlo entonces a través de nuestra vida y a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros, poder que esa persona también, el Espíritu Santo le abra los ojos y lo convenza de pecado. Algo muy importante que dice aquí en versículo 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Es como cuando me ha tocado a mí que tienes una pila, una batería, y que está bien cargada de energía, pero esa batería la conectas a tierra, se drena toda la energía y se descarga la batería. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está conectada a tierra. Entonces, en vez de que esa energía que tuviera, esa energía que tiene esa batería, se usara para un motor que funcionara o para algún equipo, ¿verdad?, electrónico, no, la desperdicias y se va a tierra. Entonces, nosotros, teniendo el Espíritu Santo, que no es una energía, sino que es la persona del Espíritu Santo de nosotros, y viviendo en la carne, es como si estuviéramos drenándonos. De nada nos sirve y no podemos agradar a Dios. Dice aquí que el que anda en la carne, no sé, en sus Biblias, que es otra versión, en versículo 8 aquí dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo dice ahí en tu...? Sí. Así y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. Entonces es imposible. Y ahora, nosotros como cristianos, agradar a Dios, pues es nuestro objetivo. ¿Sí? Nuestro objetivo de poder vivir y que Dios nos dé el Espíritu Santo es agradarle, pero viviendo en la carne no podemos. Mas nosotros, dice el versículo 9, mas vosotros los que estáis en la carne, los que no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En pocas palabras, si no vives en el Espíritu, es que no eres de Cristo. Porque dice aquí en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así es. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? Pensando en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Eso decíamos, preguntábamos, terminábamos el episodio anterior con esa pregunta, y ahorita quisiera, pastor, si nos quiere también usted ahí comentar algo. Entonces, después de leer esto, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu Santo? Así es. No es asunto, en mi opinión, de poder, sino de querer. La voluntad nuestra es continuamente confrontada por Dios para que dejemos que la voluntad suya prevalezca sobre la nuestra. Número 2, yo necesito hacer un comentario aquí, claro. Chuy, y con el debido respeto a ustedes y a mis hermanos que nos escuchan, tal vez no estén de acuerdo conmigo. Tienen derecho a estar equivocados, ¿ok? Bueno, tal vez no estén de acuerdo. ¿Mande? La palabra de Dios, que donde hay multitud de consejeros, vamos a sabiduría. No se trata de que te caigo mal lo que vas a hacer mal, no. Vamos se trata de llegar que el mismo espíritu de Dios, cuando estamos 2 o 3 congregados, ahí está el Señor con nosotros. Estamos para aprender unos de otros y depender también unos de otros. Entonces, yo tengo una convicción, muchachos, diferente a la que algunos otros amados hermanos respetables, hombres y mujeres de Dios, tienen respecto de Romanos capítulo 8. Llevo en el ministerio como 57 años, más o menos. Y durante muchos años yo creía, pero ya no lo creo, que Romanos 8 había sido escrito para condenar al Hijo de Dios.
y hacerlo sentirse miserable cuando falla. Pero yo he llegado a la conclusión que Romanos 8 no habla de cristianos carnales y cristianos espirituales. Romanos 8 habla de dos tipos de personas y ustedes ya lo vieron aquí en el verso 5. Romanos 8:5 habla de los que son de la carne. Estos son naturales, no nacidos de nuevo, no creyentes, no hijos de Dios. Y más abajo ustedes pueden leer los que son del Espíritu. Estamos hablando de propiedad. Y el Espíritu Santo nos selló cuando por gracia de Dios fuimos salvos y declaró: tú eres propiedad de Dios. Entonces, todos aquellos que hemos obedecido a la fe, creyendo en la palabra, estamos sellados y somos del Espíritu. Incuestionablemente somos propiedad del Espíritu. Amén, amén, amén. Aunque fallemos, aunque caigamos, aunque cometamos pecados que Dios condena, y aquí no hay libertad o aprobación o certificado para una vida cristiana libertina, no, en ninguna manera, pero los cristianos pecan. Todos pecamos. La palabra dice que no hay en la tierra un hombre que no peque. Está en la palabra, y que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, para mí, muchachos, cuando dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de cristianos. Y cuando dice que no andan conforme a la carne, se refiere a 1 de Pedro 4:1. Ya no andamos Así es. conforme a la carne. Ahora andamos conforme al Espíritu, a pesar de nosotros, nuestras insolencias y rebeldías. Entonces, para mí, y espero ser sencillo en esto, Romanos capítulo 8 habla de dos tipos de personas. Número 1, los naturales, no nacidos de nuevo, que andan en la carne, que son de la carne, y los espirituales, que son del Espíritu y que andan en el Espíritu, pero muchas veces viven en la carne, como los impíos, como los inconversos, pero no porque no puedan andar en el Espíritu, porque no quieren. El problema básico fundamental en el Hijo de Dios no está en el poder, está en el querer. Y es lo que no se ha dejado claro. Cualquier hijo de Dios, cualquiera que quiera hacer la voluntad y la busca incondicionalmente, Dios le va a ayudar para hacerla. Y dice, aunque te salgas del camino, Dios te va a regresar. Entonces, la palabra de Romanos 8 es una buena noticia. Así es. Para los hijos de Dios. No, y aquí está claro, o sea, lo que se dice es así tal cual, porque en el versículo 9 termina diciendo: y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, Ahí no está, es de Cristo. ahí está. Sí, exactamente. Entonces, ¿hay Es de gente la con carne. Espíritu o hay gente en la carne? Exactamente. Sí. O sea, no estamos hablando de la misma persona. Si tú eres creyente en Cristo, tienes al Espíritu Santo y eres de Cristo. Para vivir en el Espíritu, necesitas a Cristo. Chuy. Amén, amén. Y más adelante, en el verso 9, si me permiten, el apóstol Pablo retoma el asunto de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y escribiendo, sepa Dios a cuántos cientos o miles de gentes que no conocía. Al Espíritu Santo. Porque esta carta fue escrita a una iglesia que no conocía a Pablo. Les dice, mas vosotros no vivís según la carne. Oye, ni siquiera los conoces. ¿Cómo es que los estás justificando? Porque Pablo está hablando de los que han nacido de nuevo. Así es. Volvemos al asunto. Y repetidamente la palabra hace una diferencia. Y dice, pero en cuanto a vosotros... Entonces, cuando hacemos una capirotada de la palabra y no sabemos discernir la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es, sino que lo juzgamos por la apariencia,
vamos a condenar mucha gente inocente. Así es. Lamentablemente. ¿Cierto? El mismo Espíritu nos dice, ¿verdad?, que cuando pedimos algo al Señor que muchas veces pedimos para nuestros gustos y deleites, mas el mismo Espíritu nos dice lo que debemos de pedir. Y el mismo Espíritu en uno que mora, si uno se deja llevar por el Espíritu, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu de Dios delante de la gente de la cual nos rodea. Lo cual es de lo que estamos hablando, viviendo en el Espíritu conforme a los deseos de la carne y los deseos... Cualquier hijo de Dios, Aniceto, sí, nacido de nuevo, puede volverse a vivir según los deseos de la carne, pero es del Espíritu. Así es. Y tiene la capacidad para volverse, porque 7 veces cae el justo Así es. y vuelve a levantarse. El justo. Amén, amén, amén. Así Hay es. buenas noticias para los justos. Así es. Amén. Entonces, ya para concluir este episodio, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? Es a través de Cristo. Amén, amén. ¿Verdad? Ocupamos a Cristo en nuestro corazón. Si estás en Cristo, Si estamos en Cristo, vivimos en el Espíritu. tienes la solución. Así es, exactamente. Y entonces, si tú no has aceptado a Cristo, si Cristo no está en tu vida, te invitamos a que aceptes a Cristo. Aquí puedes venir todos los domingos a las 10:30 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 11:15 de la mañana. Estamos aquí reunidos, y los jueves 7:30 de la tarde te invitamos a que aceptes a Cristo y que vivamos en el Espíritu. Dios te bendiga. Me despido. Pon a Cristo en tu corazón. Así es. Él es la solución. Así es. Dios te bendiga. Nos esperamos aquí, Nisa 3027, Coral Narvarte. Amén.